Padre Todopoderoso, te damos gracias, mi Señor, por tu amor y por tu gracia, por tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra, con la cual nos instruyes, nos diriges, nos corriges, nos exhortas y nos das luz, mi Señor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, que nos mantiene, Señor, en la búsqueda de ti, que nos permite, Señor, el poder permanecer en tu voluntad y el que nos evita de caer, Señor, a nuestro pasado. Te rogamos, Todopoderoso, que guíes este tiempo, que seas tú quien nos hable a cada uno de nosotros, mi Señor. Y te pedimos, Dios, que remuevas todo obstáculo, cualquier distracción, para realmente darte lo mejor de nosotros en este tiempo de estudio, para poder ser cambiados por ti, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El profeta Amós, la semana pasada estuvimos en el capítulo 7 y se estuvo compartiendo precisamente acerca de un par de visiones, 2, 3 visiones. Alfonso, la vez pasada que estuvimos en Amós, estuvo compartiendo acerca de estas visiones que este profeta, ¿saben? Otra palabra, y de hecho hoy la vamos a ver, que se utiliza para un profeta, es la palabra vidente. Pero ese vidente inmediatamente suena raro, eso suena a oficina oscura, a astrología, a algo raro. La palabra exactamente era el que ve cosas, y se utilizaba más que todo para alguien que como que veía cosas sobrenaturales, cosas que no se podían ver con los ojos común y corriente. El Señor nuestro Dios en varias historias en la Biblia permite o hace que a sus siervos puedan ver cosas que otros no ven. Y de seguro nosotros mismos, cuando hemos sido transformados por Cristo y con el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, vemos cosas, personas o situaciones distintas de como las veíamos antes. Puede ser la misma cosa, pero hoy en día lo vemos de una manera distinta por el trabajo de Dios en nuestras vidas. Hoy, en los capítulos que vamos a leer, en el 8 y el 9, veremos otro par de visiones que este profeta Amós ve y que comparte con la gente a la que el Señor lo ha llamado a servir, el reino del norte, el reino de Israel. Algo que es interesante es que en los últimos capítulos se ha estado viendo dos estilos literarios de escribir. Uno de ellos es la prosa y otro es la poesía, como lo llamamos en la clase de español en 9º grado. Y esa prosa es ese estilo de ir contando un relato, una narrativa. Pero la poesía es obviamente cuando ya se habla de una manera, tal vez lo pudieras decir, artística, o algunos lo llaman la lengua romántica. Y es interesante porque incluso en el estilo de lectura, en el estilo de escritura, de cómo el Señor le da el mensaje al profeta Amós, nos habla del Señor y su carácter. Porque en el hablar común y corriente, es como cuando ustedes salen, algunos de ustedes estaban hablando ahorita antes del servicio, algunos de ustedes van a intercambiar de regreso a casa, sea en el bus, caminando o en el carro, van a hablar con una persona. Y van a hablar lo más posible normalmente, eso sería prosa. Pero de pronto cuando lleguen a casa, de pronto algunos de ustedes van a hablar o con sus hijos o con su pareja en lengua romance, en poesía. Bueno, mi amorcito, y cambia el tono de voz, y cambian las palabras escogidas. Pero cuando salen a la calle hablan normal. ¿Qué más? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás? Mira, quería preguntarte acerca de esto o lo otro, pero de pronto en la casa, mi vida, y entonces... Ay, entonces, ¿qué? Y tal. ¿Saben? De la misma manera, el Señor nos habla con hechos, situaciones, advertencias en prosa. Pero algunas de estas visiones son una forma en donde Él demuestra su emoción, su amor por nosotros, su intención de llamarnos, de exhortarnos más bien, de llamarnos al orden, sí, de exhortarnos y de invitarnos a que estemos en el centro de su voluntad. Los papás lo hacemos hay veces con nuestros hijos. No vas a llegar tarde, estudia para ese examen, porque o si no lo que se te viene es, ¿qué se viene, papá? ¿Qué se viene, mamá? No quieres ni saber. Uno está buscando ese momento para castigar, pero es oye, haz lo que debes hacer. Es más o menos ese lenguaje, y el carácter, las emociones de nuestro Señor son importantes para el mensaje de hoy, son importantes para nosotros. Hasta ahora el libro nos ha permitido ver la importancia que tiene para nuestro Señor la relación de su pueblo con las personas necesitadas, a todo nivel, sobre todo en este libro de Amós, en el ámbito social.
nos habla de cómo Dios tiene gran misericordia por su gente y de cómo Él quiere que su gente tenga misericordia por otros también. En el capítulo 7, en la mitad del capítulo 7, el Señor le va diciendo a Amós que va a castigar el pueblo de Israel, y Amós ora e intercede y dice, no lo hagas, no lo hagas. Y de una manera poética también le dice, ¿cómo va Jacob a sobrevivir si es tan pequeño? Y el Señor dice, bueno, está bien, no. Y luego viene otra visión con otra advertencia y yo, no lo hagas. ¿Cómo va a sobrevivir Jacob si es tan pequeño? Acuérdense que Jacob es el mismo Israel. La nación de Israel desciende de Jacob, a quien el Señor le cambió el nombre. Jacob era, ¿y se acuerdan el significado del nombre Jacob? Engañador, tramposo. Pero el Señor le cambió el nombre para, ¿qué quiere decir Israel? ¿El que qué? El que tuvo ahí como una lucha, una resistencia con el Señor, pero que ahora sale cojeando de ahí, pero es gobernado por Dios. Y de hecho Amós, hasta de una manera simbólica, ahorita Israel volvió a ser Jacob. Ya Israel no es el que está cercanamente aquí con el Señor, sino que es el tramposo, el engañador. Pero por favor no lo destruyas, el Señor no lo destruye. El Señor es misericordioso y a todos nos encanta conocer del Señor misericordioso, pero el Señor también es justicia. Dios no puede permitir que la injusticia prevalezca. Por eso entonces en el capítulo 8, en la primera sección que leemos, así me mostró el Señor Dios, o sea, nuevamente una visión. He aquí una cesta con frutas de verano. Y me preguntó, ¿qué ves, Amós? Yo respondí, una cesta de frutas de verano. Entonces el Señor me dijo, ha llegado el final de mi pueblo Israel. No lo soportaré más. En aquel día gemirán los cantores del templo, dice el Señor Dios. Muchos serán los cadáveres, en todo lugar serán arrojados en silencio. Y paramos ahí por primera vez brevemente. Vamos a hacer los 2 capítulos, entonces es más lo que vamos a leer que las intervenciones que tendremos, pero hay un par de elementos interesantes. La palabra para frutas de verano en hebreo es una palabra que se dice kitz, y la palabra para es el fin es la palabra kitz. Suena idéntico, la una es K-I-T-Z, la otra es K-E-E-T-Z, pero suena igualitico, queriendo decir simbólicamente la nación de Israel ha llegado a su momento final en su estado actual. De seguro, y aquí que tenemos bastantes frutas, sobre todo mangos, hay esas frutas que ya llegan al punto en que están maduras, están tan maduras que se empiezan a dañar desde adentro, se empiezan a pudrir, y es cuando vemos la aparición de esas mosquitas pequeñitas así alrededor de las frutas que son tan molestas, y la fruta ya se nota que ya se está pasando. El pueblo de Israel se ha pasado, ya ha llegado la fruta de verano, no hay más cosecha y esta fruta ya no aguanta más. Y el Señor obviamente dice que ya no ha llegado el final de mi pueblo Israel, no lo soportaré más. El Señor ya ha decidido, aunque haya intervención, aunque haya intercesión, el Señor no va a permitir que haya más injusticia. Si se acuerdan al principio del libro de Amós, Amós empezó a decir cómo el Señor iba a castigar a los pueblos alrededor de Israel, y esa fue una buena prédica. El Señor va a castigar a quienes se oponen a nosotros. Amén, amén, predícalo, Amós. El Señor va a castigar a estos otros que nos amargan la vida a otro nivel. Amén, amén. Cuando llegó al Señor, nos va a castigar a nosotros. Uy, no, a nosotros sí no. El Señor justo es bueno cuando es nuestro defensor. Queremos al Señor misericordioso todo el tiempo. Pero cuando se trata de aquel que nos ataca, queremos al Dios justo. Pero y cuando se trata que nosotros somos los pecadores y los que estamos haciendo las cosas malas, ahí sí queremos al Señor misericordioso. Saben, el Señor no se acomoda a nuestras necesidades. El Señor es el único que nunca cambia y es fiel a quien Él es, a su naturaleza. Este pueblo de Israel, por si acaso no has estado en ninguno de los estudios de Amós, es un pueblo hipócrita, falso, materialista, y están en la cúspide del éxito material y militar. Versículo 4 nos dice algo más de ellos en el aspecto espiritual. Oigan esto:
los que pisotean a los necesitados y arruinan a los pobres de la tierra. Solo en ese versículo se dan cuenta qué clase de corazón tiene esta gente. Los que pisotean a los necesitados y arruinan a los pobres de la tierra. No solo no les importan, sino que los pisotean. Versículos 5 y 6 nos dan un aspecto bien interesante, diciendo: ¿cuándo pasará la luna nueva para que vendamos el trigo, y el sábado para que abramos los almacenes del trigo? Para que reduzcamos el peso y aumentemos el precio, falsificando fraudulentamente las balanzas. Para comprar a los pobres por dinero y a los necesitados por un par de zapatos, para que vendamos los desechos del trigo. ¿Qué está hablando aquí Amós? Ese es el equivalente, la luna nueva, el sábado, es el equivalente incluso, pudiéramos decir, a este grupo de estudio que está aquí ahorita. Pero entonces sería que tú estuvieras aquí ahorita, tú estuvieras, ¿será que termina rápido Santiago? ¿Será que termina rápido Santiago? Porque tengo que ir a abrir el negocio, tengo que ir a vender, y no solo eso tengo que ir a vender, sino que tengo que ir a cambiar los precios, porque lo que vendo a 15,000 y le gano, hoy llegan hartos gringos y lo voy a vender a 30,000 para poderles dar. Pero no es tanto por los gringos, sino si se acerca por ahí algún venezolano, que sería en este momento tristemente las personas más necesitadas en nuestra comunidad y que están sufriendo casi que un destierro, casi que están viviendo en la calle, pero como están tan necesitados, a eso se los voy a vender a 25,000. Voy a explotar a los más necesitados, y lo están pensando durante el tiempo del estudio. Están en la iglesia, están en la sinagoga, están en el tiempo de alabanza, en el tiempo de adoración, y lo que están pensando es en salir a hacer su vida materialísticamente hablando, pero no solo eso, sino que están pensando hacerlo con una manera en la que explotan a los más necesitados. Ojo, que no estoy diciendo que si por aquí se te pasó, ay, dejé la llave abierta, eso sea pecaminoso, no estoy diciendo eso. O si de pronto de aquí tienes que irte a trabajar porque tienes el turno de la noche, no que digas, que no se me pase el Transcaribe para irme a trabajar. No, en este caso, y por eso el Señor lo pone de esa manera tan transparente, para que reduzcamos el peso y aumentemos el precio, falsificando fraudulentamente las balanzas. Es para hacer las cosas con fraude, explotando a los más necesitados, porque en el versículo 6, para comprar a los pobres por dinero y a los necesitados por un par de sandalias, es la palabra específica, aunque ahí dice zapatos, para que vendamos los desechos del trigo, los desechos que se supone los desechos del trigo debieran dejarlos para las personas pobres. Es lo que se les había enseñado en el libro de Levítico, pero ellos no lo quieren dejar para los pobres, ellos lo quieren vender también. Ay, el sábado, el día de descanso, no quiero que sea día de descanso, ese día podemos vender más. Lo único que piensan, de lo que quieren saber es de ganar más y de estar por encima de las otras personas, aún en el tiempo de la iglesia, queriendo decir, si el Señor está disgustado con eso, si tú vas a la iglesia por las razones equivocadas, estás bien equivocado y el Señor se disgusta con eso. No lo hagas. No lo hagas. Y si vienes, de acuerdo al versículo 5 y 6, pon tu corazón y enfócate en el Señor, no en ninguna otra cosa. Versículo 7, el Señor ha jurado por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas las cosas que han hecho. ¿No temblará la tierra por esto? ¿No harán duelo todos sus habitantes? Subirá toda como el río Nilo, se agitará y mermará como el Nilo de Egipto. Sucederá en aquel día, dice el Señor Dios, que haré que el sol se oculte al mediodía, y en pleno día haré que la tierra sea cubierta de tinieblas. Convertiré las fiestas de ustedes en duelo y todas sus canciones en cantos fúnebres. Haré que todos los lomos se cubran de luto y que se rapen todas las cabezas. Traeré a ella duelo como por hijo único, y su final será un día de amargura. Las acusaciones de las cuales hemos visto no son nuevas, son ya presentadas, habían estado ahí. Tienen ahora el agravante de que ni siquiera en los tiempos de adorar al Señor lo hacen con un corazón humilde y verdadero, sino que lo hacen todavía, su mente y su enfoque está en su vida diaria, en lo materialístico y en olvidarse de las necesidades de los demás. No solo olvidarse, sino explotar las necesidades de los demás, abusar y maltratar
maltratar a las demás personas. Y por eso viene todo ese castigo del que se habla ahí. Hasta la tierra temblará. Y de hecho al comienzo de Amós se habla del gran terremoto que 2 años después sucedería, y que otros profetas, del cual otros profetas hacen referencia. De ese terremoto también se está hablando. De otros historiadores como Josefo incluso mencionan este terremoto. Indudablemente la devastación será grandísima. Y en el versículo 10, cuando habla, dice que el duelo será como de quien llora por un hijo único que ha muerto. Será un duelo, un sufrimiento grandísimo. Pero ahí es cuando hay veces personas le dicen al cristiano: uy, pero el Dios de la Biblia es un Dios duro, es un Dios cruel, es un Dios, casi que les falta decir que es un Dios malo. En estos días estaban pasando en el canal de National Geographic nuevamente, y hablaban la Biblia prohibida, se llama el programa, y alguien decía: no, pero es que ese Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel. Mira, y si leen esta sección de escritura, pero mira lo cruel que es Dios. Pero se olvidan de la parte, pero miren lo cruel que era la gente. Esta es la respuesta a la crueldad del pueblo. Esta es la respuesta a la maldad del pueblo. Dentro de esas idolatrías, inmoralidad sexual total, había incluso la de pasar a los hijos por fuego y sacrificárselo a ídolos, explotar a los más necesitados. O sea que se está haciendo es justicia, incluso aún después de que se ha tenido gran cantidad de misericordia con ellos. Por eso es importante informarse para poder incluso afrontar una acusación de esas. Versículo 11. He aquí que vienen días, dice el Señor Dios, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, andarán errantes buscando palabra del Señor y no la encontrarán. En aquel día desmayarán de sed las bellas muchachas y los jóvenes. Los que juran por la culpa de Samaria diciendo: viva tu Dios, oh Dan, y que viva el camino de Beerseba, caerán y nunca más se levantarán. No sé con qué tanto cuidado escuchaste o leíste esa palabra, pero dice que habrá hambre, pero no es necesariamente de pan ni sed por agua, sino por la palabra del Señor. Y habrá un hambre tal, y lo buscarán por todas partes y no la encontrarán. Desmayarán de sed y de hambre. Y de hecho, irónicamente, en el versículo 14, cuando se dice: los que juran por la culpa de Samaria diciendo viva tu Dios, o Dan y Beerseba, al momento son sitios no autorizados de adoración, y no es a Dios, sino que son sitios en donde el paganismo ha sido instalado. Están pidiendo palabra, pero estaban hablando que viva el camino, viva tu Dios. Están hablando de la idolatría de la cual han sido víctimas. Están buscando algo que no saben necesariamente qué es lo que están buscando, pero siguen todavía glorificando y dando adoración a los sitios equivocados. ¿Alguna vez ustedes, mi esposa por ejemplo, cuando cocina algo bien rico, está preparando algo bien especial, y si uno se acerca por la cocina le dice: no comas de eso, no quiero que te llenes para tal comida? Y si uno sabe qué es, pues uno trata de guardarse para esa comida. Pero ¿saben la situación que es cuando uno de pronto ya comió bien, está lleno, y le dicen a uno: oye, mira, te preparé tal cosa? Y uno: uy, no. Se ve riquísimo y todo, pero claro que yo sé que aquí hay unos cuantos que aunque estén llenos, igual se lo comen como sea. Hay algunos. Pero estoy hablando de eso cuando está uno realmente lleno. Que uno dice: uy, no, como tal vez un poquitico, pero no, es que no puedo. Estoy demasiado lleno. No podría comerlo. No soy capaz de hacerlo. Se trata precisamente de que esta gente está tan llena de cosas que no hay espacio para la palabra. Pero esas cosas que se comen no llenan nada, no llenan absolutamente nada, no alimentan absolutamente nada. ¿Saben? Hay una canción para aquellos que les gusta escuchar música americana, y veces es de los, si no estoy mal, es de los Rolling Stones. Es una que se llama I Can't Get No Satisfaction.
I can't get any satisfaction. No puedo tener la suficiente satisfacción. Y en la canción dice, y traté, y no he podido recibir satisfacción. Y luego dice, traté de encontrar la satisfacción en cosas y no pude. Y repite, y traté, y no puedo tener la suficiente satisfacción. Y luego otra cosa, y luego en una mujer, y luego en cosas, y no hace sino repetir, y no encuentro la satisfacción. Pero y trato, y tienen sus vidas llenas de cantidad de cosas, y sin embargo, no hay esa satisfacción, porque está tratando de llenar algo que solo Dios puede llenar. Los autores, que son 2 de los integrantes del grupo, en su momento, dinero, mujeres, alcohol, drogas, viajes, lujos, absolutamente. Y sin embargo dicen, ay, nada, tanta cosa que he hecho y sinceramente no he podido cumplir con nada. Habrá un momento, dice el Señor, a través de Amós, de una manera profética, en que la gente de Israel tendrá hambre, necesidad de palabra, pero no la encontrarán. No habrá buena palabra. Y por supuesto sabemos que la nación de Israel, alrededor de unos 38 a 40 años después de esto, son tomados en cautiverio por el famoso y gran imperio asirio. Queda solo un remanente, un grupito de Israel, y por muchos años no había sistema de adoración, no había quien les enseñara. Y luego pasan de manos y manos y manos. Y de hecho, desde el punto de vista del profeta, por alrededor de 400 años no vuelven a escuchar de ningún profeta. 12 profetas menores, al mismo tiempo unos de los profetas mayores están hablando, tenían quien les predicara, tenían quien les hablara, pero saben, por un gran periodo de tiempo no van a volver a escuchar de nadie más. No es sino hasta que Juan el Bautista vuelve a aparecer en la escena que por fin vuelven a escuchar de un hombre enviado por Dios. No escuchaban para nada. Y nosotros tenemos la ventaja de poder estar estudiando la palabra. Si estamos hoy aquí es para estudiar la palabra, pero ¿saben una cosa que es importante? Ojo de no caer en los errores de este pueblo, los cuales estaban en la iglesia, pero su enfoque, su cabeza, su mente y su corazón estaba completamente en otro sitio. No basta, cantábamos ahora, no basta solo con querer tener, no basta solo con soñar, no basta solo con decir cosas. Esa canción, es necesario morir, sí que realmente es necesario para poder vivir nuestra vida como cristianos. ¿Saben? Si cumplimos las leyes de Dios, cumpliremos las leyes de nuestro país. Si cumplimos la palabra de Dios, cumpliremos con nuestro trabajo con excelencia. Si cumplimos la palabra de Dios, cuidaremos nuestros matrimonios como Dios quiere que lo hagamos. Si cumplimos con la palabra de Dios, cuidaremos del necesitado como el Señor quiere que lo hagamos. Cuando cumplimos la ley de Dios, cumplimos con todo el resto de leyes. Y Jesús mismo nos dijo que ese mandamiento, esa ley, era amar a Dios por encima de todas las cosas y amar a los demás más que a nosotros mismos. Es sencillo, es simple. Jesús dice que en Él se cumplen la ley y los profetas. Si hacemos eso, el cambio será radical, pero obviamente eso no estaba pasando en ese pueblo. La pregunta hoy en día es si eso está pasando entre nosotros. Obviamente vivimos en una sociedad donde hablamos de corrupción, donde hablamos de maldad, y sí vemos, y hay momentos, no sé ustedes, pero hay momentos en que uno como que quiere decir, hey, apaguen la luz y vámonos, Señor, ven por mí ya. Señor, llévame y enciende en fuego toda esta ciudad y todo este país y todo este mundo, porque ya, algunos de ustedes han pasado momentos así, o seré yo el único que dice uno, no, ya. Hay una canción de protesta en rock en español hace muchos años que decía, por favor paren al mundo, nos queremos bajar, nuestro mundo es diferente. Eso estaban en otro cuento, pero si quiero algo gay, no, ya, Señor, yo mejor allá en tu presencia, Señor, allá contigo, Dios, porque como que parece que aquí la tarea es demasiado grande, y lo es, pero si el Señor en su perfecta voluntad nos tiene aquí es porque todavía tiene un propósito para nosotros. No nos conformemos nosotros al mundo, sino más bien seamos herramientas, elementos de cambio en el plan de Dios. Eso sí podemos ser nosotros. Amós fue súper valiente predicando ese mensaje. Está predicando el mensaje de que viene la destrucción, se va a acabar todo, viene el castigo en el momento en que mejor están.
En una de las visiones Amós habla de que los arqueros van a tener que retroceder. El soldado de a pie caerá. Cuando Israel dice, pero ¿cómo si nuestros arqueros en ese momento en su historia son famosos por nunca retroceder? Si nuestros soldados no han perdido batalla, si nuestra economía está de lo mejor, Amós, ¿qué venís tú a hablar? Mensajes de tristeza y de destrucción, y lo querían callar. Es más, lo han ya mandado a que se vaya de ahí, y ahorita nuevamente lo van a mandar a su pueblo. Hambre de la palabra de Dios, y no encontrarán la palabra. Escuchen, para venir aquí un miércoles a las 7 de la noche, en un día en que está lloviendo, yo me imagino que es porque tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Amén. Algunos hasta tienen hambre de chuzo y perro, pero eso esperará. Eso esperará. Por ahora es el hambre de la palabra de Dios. Y saben, y por eso siempre oramos, y Diosito, que sea tu mensaje, que sea tu Espíritu Santo el que comparta la palabra con nosotros hoy, pero debemos tener también el corazón abierto a que esa palabra llegue y transforme nuestras vidas. Si la palabra llega y tú sales de aquí a hacer las mismas cosas que hacías antes, no hay transformación. Lo que hay es hipocresía, y entonces no sirve. Eso es lo que el Señor está diciendo en esta parte. Aún en el servicio, ustedes lo que están es en otro cuento del mundo. Cuando vengan acá, realmente sintonicen su corazón con el Señor. Están llenos de otras cosas, porque si uno está lleno de algo, pues no puede seguir recibiendo. Y hay veces que aunque estamos llenos de cosas, tenemos hambre y ansiedad todavía, porque la verdadera necesidad no se ha llenado. Lo que queremos es tratar, y el segundo video que vimos, el de transición, hablaba de eso. Tratas de llenar tu vida de otras cosas cuando el único que puede llenar es Cristo. Pero entonces hoy en día, si tú te pones a verlo desde el punto de vista práctico, de pronto algunos dicen, oye, yo no tengo tiempo para Dios. En otras palabras, que venir el domingo, que si venir el miércoles, que si hay otras actividades para servir, oye, yo no tengo tiempo para Dios. Y entonces, ¿para qué si tienes tiempo? Porque allí puedes ver más o menos dónde están tus prioridades. Si no hay tiempo para Dios, ¿en qué está utilizado tu tiempo? Y así te vas a dar cuenta cuáles son las prioridades en tu vida. Y de pronto, ¿quién es el Dios de tu vida? ¿Para qué si tienes tiempo? No tengo talentos para Dios, o no tengo dones para servir a Dios. Más bien pregúntate entonces, ¿para qué supuestamente si tienes talentos y si tienes dones? ¿O a quién o con quién estás utilizando esos talentos y esos dones? ¿Para el bien de quién? De pronto incluso dices también, hey, yo no tengo nada que aportar. ¿Seguro? Porque el Señor en su palabra habla de que cada uno de nosotros tiene un valor para Él incalculable. Eso lo veíamos este domingo. Cada cabello de la cabeza de cada persona el Señor lo cuenta. Sabe quién eres. Le importas. Si al creador del universo le parece que tú tienes valor, ¿quién eres tú para decir que no tienes valor o nada que aportar? Nunca hay. Solo el enemigo puede estarte diciendo que tú no tienes valor y no tienes nada que aportar. Pero sí tienes que ponerte a preguntar en qué estás invirtiéndote completamente tus recursos, tu tiempo, todo. ¿Con qué estás llenando tu vida al punto de que no hay espacio para Dios? Y sin embargo tienes hambre y tienes sed. Pero de pronto no recibes la palabra porque estás lleno de otro poco de cosas. A veces ese otro poco de cosas son incluso religiosidades, intelecto, vicios, malos hábitos, otras cosas en donde no permiten que la palabra de Dios penetre en tu vida y te transforme. Sin embargo sigues hambriento, sin embargo sigues necesitado, sin embargo sigues sediento. ¿Será que estás buscando la satisfacción en los sitios equivocados? Y por eso tratas y tratas y tratas y nada que encuentras la satisfacción. Y tratas y tratas y tratas como esa canción y no encuentras nada. Si no lo estás buscando en Cristo, no importa cuánto trates, nunca la encontrarás. Este Amós es un cultivador. Al principio, en el primer capítulo, él se identifica como un hombre que es un cultivador y como un hombre que también cultiva o cría animales. Y es un cultivador. Y el Señor le preguntó entonces,
oye, ¿qué es lo que ves en esta visión? Y le dijo, veo una canasta de frutas ya muy maduras, ya a su fin, ya veo el fin en esta canasta de frutas. Es interesante porque el Señor le da una visión a Amós en un lenguaje en el que Amós es versado, lo conoce bien, lo entiende bien. Algunos de nosotros, si vemos fruta, no sabemos la diferencia en si está lista para comer o si todavía le falta. Pero Amós sabe bien de lo que se trata. ¿Saben que es algo interesante? No es el único caso. El Señor en general le habla a cada uno de sus siervos en la palabra con un lenguaje que sea fácil de comprender para ellos. De la misma manera lo va a hacer con nosotros. El Señor nos va a hablar en un idioma en el que le entendamos bien a Él, en una forma que tiene que ver con tu entorno, a lo que te dedicas, con lo que haces, con lo que te apasiona. La cosa es que estés pendiente de escucharlo, la cosa es que estés pendiente de oírlo, pero el Señor habla todavía y se relaciona con nosotros exactamente en donde estamos y en una forma en la que nosotros podamos entender. Sintonízate con el Señor a ver qué te quiere decir. Y ahora Amós capítulo 9, Amós. Vi al Señor que estaba de pie sobre el altar. Esta es otra visión. Dice que vio al Señor mismo que estaba de pie sobre el altar y dijo, golpea los capitales de las columnas o las bases de las columnas y estremezcanse los umbrales. Haz los pedazos sobre las cabezas de todos ellos y a sus descendientes los mataré a espada. De ellos no habrá quien se fugue ni escape. Aunque caben hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Si suben hasta los cielos, de allá los haré bajar. Si se esconden en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Aunque se escondan de mis ojos en el fondo del mar, allí mandaré la serpiente y los morderá. Aunque vayan cautivos delante de sus enemigos, allí mandaré la espada que los matará. Sobre ellos pondré mis ojos para mal y no para bien. Qué sección de escritura más tremenda. Y hay un par de canciones que utilizan eso. ¿A dónde voy a ir de ti, Señor? Y el Señor aquí, claro, así suban al cielo, así se vayan al mar. De seguro ustedes han visto también en algunos de los canales Discovery, National Geographic, los refugios que se hacen desde hace años para resistir bombas atómicas y los venden carísimos. Muchísimas personas multimillonarias tienen sus cuevas hechas en montañas de roca y todo. Y aquí podré sobrevivir por 2 años mientras baja la nube de radiación y tendremos comida, aire acondicionado, agua. Hay instalaciones casi como ciudadelas. Los gobiernos americano, el ruso, el chino, las mayores potencias han incluso destinado cantidades de recursos para tener, bueno, en caso de que se arme el alboroto, tercera guerra mundial, nuclear en todo el mundo, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a mantener la vida? Ricos, poderosos. Y no sé si habrán leído esta sección de escritura, porque si se trata cuando el Señor vaya a hacer justicia, dice hasta el Seol. Aunque el Seol, si se acuerdan los que vinieron al estudio de escatología, el Seol es, la persona tiene que haber muerto. Aún si se suicidan y piensan con su muerte escapar de este castigo, hasta allá, de allá los tomará mi mano. Y se explicaba cómo quien muere aún haciendo lo malo no piensa, bueno, ya muero aquí y pare de sufrir. No. El Señor dice, hasta de allá los voy a sacar. Y en su momento entonces van a ir condenados al lago de fuego. Y allá van a sentir y van a sufrir. No acaba con la muerte. Ni siquiera si se tratan de ir al cielo, la justicia de Dios se cumplirá y no hay forma de que nadie lo pueda evitar. De ninguna manera. Pero eso no debiera asustarnos a nosotros. Si lo asusta a uno, es porque uno tiene su escondido por ahí. ¿Cómo será cuando? Porque si no, como dice el dicho antiguo, a mí que me esculque. Que requisa a todo el mundo contra la pared. Requisar, no tengo nada raro que no me preocupa. Pero no, ¿y a mí por qué me van a requisar y que no? Y que, espérate, algún guardado vaya ahí y lo que esté guardado saldrá y será descubierto. Sobre ellos pondré mis ojos para mal y no para bien. No es porque Dios sea malo, es porque ellos son malos y Dios es el Dios de justicia y va a hacer justicia con ellos. Versículo 5. El Señor Dios de los ejércitos es el que toca la tierra y ella se derrite.
hacen duelo todos los que habitan en ella. Toda la tierra sube como el Nilo y luego merma como el Nilo de Egipto. Él edifica su morada en los cielos y pone en la tierra los cimientos de su firmamento. Convoca las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. El Señor es su nombre. El Señor es su nombre. Fíjense que ese es uno de esos datos interesantes, aunque se está hablando de una manera poética, cuando dice convoca las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. ¿Sí saben cómo pasa eso, verdad? Las aguas del mar evaporan, hay condensación y luego la lluvia cae sobre la tierra. Saben que el ciclo hídrico es descrito en varias partes en el Antiguo Testamento, lo cual es espectacular, porque muchas personas hablan de que en la Biblia no hay ciencia, y sí hay ciencia. Job lo describe exacto, el ciclo hídrico de los ríos, los lagos, el mar, cómo se condensa. No tiene exactamente mucho que ver con Amós, pero tiene un valor espectacular en el saber que Amós no era científico, era un granjero, y describe el poder de Dios, que a la ciencia le tocó miles de años descubrir el ciclo hídrico. Ya ellos están hablando. Tener en cuenta que este libro fue escrito hace alrededor de 2800 años, y desde allá se hablaba de lo que el ciclo hídrico era. Esta destrucción masiva, justicia, se va a cumplir. Sin embargo, Israel y Judá no se escapan de esto. En el versículo 7, oh hijos de Israel, ¿acaso no son para mí como los hijos de los etíopes? Dice el Señor. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, a los filisteos de Caftor y a los sirios de Cuir? He aquí, los ojos del Señor Dios están contra el reino pecador. Yo lo destruiré de sobre la faz de la tierra, pero no destruiré del todo a la casa de Israel. Entonces, es el recordatorio del Señor para el pueblo de Israel. Hey, Israel, ¿ustedes qué es lo que se creen que son? Porque hasta este momento, por muchos años, Israel ha sabido que ellos son el pueblo de Dios, y han visto pueblos que se les han rendido y les han temido porque ustedes son el pueblo de Dios, y han visto a Dios obrar milagros a favor de ellos, sobre ellos. Pero en este momento el Señor les recuerda: Israel, ustedes son lo mismo que los etíopes, son lo mismo que los filisteos, son lo mismo que cualquier otro. Lo que los hace especiales soy yo, no son ustedes. Y me encanta porque hoy en día también la iglesia como tal se cree muy poderosa, se cree mucho, cuando la iglesia, cada uno de nosotros, no somos nada. Lo único bueno que hay en nosotros es la presencia de Dios en nuestras vidas, de la cual no podemos enorgullecernos porque es un regalo de Él. ¿De qué manera entonces nos vamos a volver orgullosos? Y alguien me enviaba, alguien que venía a la iglesia hace años, ahora hoy en día vive en otro país, gracias a Dios. Y gracias a Dios por él, porque es bueno para él, ¿no? Ustedes son mal pensados también, mal pensados. Para el puro todas las cosas son puros. Y me mandaba una oración de un pastor aquí colombiano, y el pastor decía en su oración: los mando este mensaje porque ustedes me han estado pidiendo que yo ore por ustedes. Ustedes me han estado pidiendo que yo interceda por ustedes, y voy a interceder por ustedes. Pongan su fe en Dios. Y dice: envío el poder de Dios en este momento. ¿Cómo que envías? O sea, vos tenés autoridad sobre el poder de Dios, y que envío el fuego de Dios en este momento, y que lo envío sobre enfermedades raras. Dice así, que enfermedades raras. Y empieza a decir una enfermedad, empieza a decir otra enfermedad, y que enfermedades de la piel y enfermedades del no sé qué, en este momento, 1, 2, 3, ya, sanadas, no sé qué cosas, en el nombre de Dios. Vamos a pensar nuevamente, ¿cuántos de esos escucharon? Sea al menos ahorita en el grupo de intercesión estamos orando por 3 personas específicas que están batallando con cáncer. ¿Será que les puedo poner ese video y él me garantiza que esas 3 van a ser sanadas de cáncer? ¿O será que este atrevido de decir que envía el poder de Dios suena más bien como esto donde Dios dice: hey, pero si vos sos igualitico que todos los demás? Mi poder opera en ti, pero mi poder es mío, no es de ustedes. No es suficiente con que digan somos Israel y ya. No es suficiente con que digas somos cristianos y ya. Sus vidas no demuestran que sean cristianos. Sus vidas no demuestran que sean Israel. Este hombre Amós es tan valiente como David.
Antes de ser rey, el David, el cuidador de ovejas, que llega en el momento en que el ejército de Israel se enfrenta con el ejército filisteo, están ahí como en un empate, y sale este gigante filisteo desafiando no a la nación de Israel. Cuando desafió a la nación de Israel, nadie de la nación de Israel salió. Pero cuando desafía al Dios de los cielos, David dice: ¿quién es este filisteo incircunciso que desafía al Dios de los cielos? Yo salgo, porque es que no soy yo el que va a ganar, es el Dios de los cielos el que va a ganar. Y evidentemente obtiene la victoria porque la perspectiva era la correcta. No era nosotros ganamos porque somos el pueblo de Israel y ya. No, nosotros porque somos el pueblo de Dios y punto. Pueblo de Dios, ¿se ve que eres el pueblo de Dios? ¿O se ve que que somos igual de fariseos que todos los demás, o peores, porque encima de eso nos las tiramos de religiosos? Ojo, el Señor no está pendiente de lo de afuera, sino lo de adentro. Sin embargo, la gracia del Señor, al terminar el versículo 8, no destruiré del todo a la casa de Jacob, dice el Señor. Y no lo hace por ser fiel a su palabra. Versículo 9, pues he aquí que yo mandaré y haré que la casa de Israel sea sacudida entre las naciones, como se sacude en un arnero sin que caiga a tierra un solo grano. Pero a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen: no se acercará ni nos alcanzará el desastre. Quienes dicen del pueblo: no pasa nada, ustedes van a pagar. Los pecadores de mi pueblo que dicen esto, ustedes van a pagar. Quien se arrepiente, quien es transformado, pues recibirá misericordia. Y en esa misericordia, ¿qué hace el Señor con eso? Versículo 11, empezamos a leer de restauración. En aquel día levantaré la cabaña caída de David y cerraré sus brechas, reconstruiré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que posean lo que quede de Edom y de todos los pueblos sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace esto. He aquí que vienen días, dice el Señor, cuando el que ara alcanzará al que siega, y el que pisa las uvas al que lleva la semilla. Las montañas gotearán vino nuevo y todas las colinas se derretirán. Pues restauraré de la cautividad a mi pueblo Israel, y ellos edificarán las ciudades desoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán del vino de ellas. Plantarán huertos y comerán de sus frutos, pues los plantaré en su tierra y nunca más serán arrancados de la tierra que yo les di, ha dicho el Señor tu Dios. Esa es la restauración. El Señor dice: llegará ese día, y parte de esa profecía se ha cumplido. Israel, después de muchos años de no existir como nación, volvió a instaurarse como nación sobre gran parte del territorio que antes ocupaban. No todo, gran parte. Y hoy en día existen como nación. Y el Señor dice: nunca más serán entonces ya desterrados. Y la nación de Israel dice como tal, eso también lo estuvimos viendo hoy en día: si nos van a sacar de aquí por fuerza, nos sacan pero muertos, de aquí ya no salimos. Aquí cesaría de existir Israel como tal, porque de aquí no volvemos a salir como lo hicieron antes. Parte de esa profecía incluso ya se ha cumplido. Esa parte en el versículo 13, cuando dice que vendrán días en que el que ciega alcanzará al que ya está procesando las uvas. El que va a poner la semilla alcanzará al que ya está cosechando. La prosperidad y el éxito será tan grande, tanto al nivel físico como al de propagar la palabra, al de sembrar la semilla con los demás, que será repartido por toda la tierra. De este Amós aprendemos que la justicia, honestidad y rectitud, junto con la compasión, son esenciales para una sociedad. Pero también aprendemos que la religión es mucho más que simplemente cumplir con un grupo de ritos y reglas. Muchísimo más que eso. La relación con Dios es de lo que Dios está preocupado. Él quiere tener relación con su pueblo, y que nuestra relación con Él demuestre su carácter. En Juan 1:12 se dice que a quienes le creyeron, a quienes le recibieron, quienes creyeron en Él, a quienes le recibieron, se les dio el privilegio de ser llamados hijos, hijas de Dios. Él quiere tener hijos e hijas, no adeptos, no fans,
no amigos ocasionales. Nuestra obediencia a Dios es la respuesta correcta a su gracia y a su amor. Y nuestra participación en su obra es la demostración de nuestra fe y una pequeña forma en que le demostramos también agradecimiento por lo que Él ha hecho. Todos estos mensajes del Antiguo Testamento están allí para enseñarnos. Una sola escritura más y terminamos. Acompáñenme a la 1 Corintios capítulo 10. O si quieren se las leo porque la tengo en la traducción al lenguaje actual. Solo anótenla para que luego la vean ustedes más en detalle. La 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 11. Se los leo en la traducción al lenguaje actual. Queridos hermanos en Cristo, tengan presente que cuando nuestros antepasados cruzaron el mar de los juncos, Dios los cubrió a todos ellos con una nube. De ese modo, todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y así quedaron unidos a Moisés como seguidores suyos. Todos ellos comieron el alimento espiritual que Dios les ofreció. Cristo los acompañaba y era la roca espiritual que les dio agua para calmar su sed. De esa agua espiritual bebieron todos. Sin embargo, la mayoría de esa gente no agradó a Dios. Por eso murieron y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. De esto que le sucedió a nuestro pueblo, nosotros tenemos que aprender nuestra lección. No debemos desear hacer lo malo como ellos, ni debemos adorar a los ídolos como hicieron algunos. Así dice la Biblia. La gente se sentó a comer y beber y luego se puso a bailar en honor de los ídolos. Tampoco debemos tener relaciones sexuales prohibidas, como lo hicieron algunos de ellos. Por eso, en un solo día murieron 23,000. No tratemos de ver cuánto podemos pecar sin que Cristo nos castigue. Vuelvo a leer ese versículo 9 en la traducción al lenguaje actual. No tratemos de ver cuánto podemos pecar sin que Cristo nos castigue. A ver, si hago tal cosa y no me cae un rayo, es que Dios no está bravo. A ver, y si sigo haciéndolo y no me cae un rayo, es que Dios no está bravo. De eso es lo que está hablando. Algunos del pueblo lo hicieron y murieron mordidos por serpientes. Tampoco debemos quejarnos, como algunos de ellos lo hicieron. Por eso el ángel de la muerte los mató. Todo esto le sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección. Y quedó escrito en la Biblia, para que nos sirva de enseñanza a los que vivimos en estos últimos tiempos. Todo esto lo estudiamos porque está ahí para enseñarnos. Es la razón por la cual el Señor lo puso en su palabra, lo inspiró a muchas personas y hizo que hombres lo pusieran en esta colección de libros, Biblia, para que lo estudiemos y digamos, hey, no podemos caer en lo mismo. Hay que aprender la lección. No lo voy a hacer, pero no podemos pretender, aparentar, y no podemos sobre todo decir, no, yo no sabía que estaba mal. Claramente se nos ha demostrado lo que está mal, y en esta sección se habló de cantidad de cosas. No lo hagamos porque si no vamos a tener consecuencias. Y no andes pensando, a ver, ¿hasta qué punto puedo hacer? ¿Hasta qué punto puedo hacer sin ser castigado? ¿Hasta qué punto lo puedo hacer sin que sea destruido? No, más bien voy a hacer lo que está bien. Déjate transformar por el Señor y más bien que tu vida muestre lo que Dios ha hecho en tu vida, que tu vida demuestre la gracia y el poder de Dios en tu vida, que tu vida demuestre el amor de Dios mientras alcanzas a otras personas y demuestras su amor y su carácter con otros, pero no te conformes a vivir mediocremente una religión. Más bien vive abundantemente una relación con Dios. Amén. Vamos a orar y terminamos alabando al Señor. Padre, te damos gracias, mi Señor, en esta noche por tu palabra, como siempre, Dios, y te pedimos humildemente, Señor, que todos los días estemos hambrientos y sedientos de tu palabra, mi Señor, para que también no nos conformemos con un estudio a la semana, 2 estudios a la semana. Qué rico, Señor, podernos reunir como familia de la fe a adorarte, a estudiar tu palabra, a orar el uno por el otro, a animarnos el uno al otro, mi Señor. Pero qué necesario que es, Dios, que cada día cada uno de nosotros se alimente de tu palabra y permita que esa palabra poderosa transforme nuestras vidas, mi Señor. Pero ayúdanos, Señor, a no estar llenos del mal alimento. Ayúdanos, Señor, a no estar tan ocupados y tan llenos de otras cosas que perdamos la perspectiva, Dios, de que lo único que necesitamos es de ti, mi Señor.
Ayúdanos, Señor, a buscar la satisfacción, la paz y el gozo en ti, el único capaz de darlo, mi Señor. Pero ayúdanos a buscarlo no por nuestro bien, sino por la gloria de tu santo nombre, con la motivación correcta, con la de adorarte como niños y niñas que te necesitamos, Señor. Padre, transforma nuestros corazones y ayúdanos a venir a ti con humildad, con sencillez, porque lo único que necesitamos es de tus brazos, Señor, extendidos para nosotros, abrazarnos como tus hijos, Dios, y descansar en ti, Señor. Transfórmanos, te lo pedimos hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie y cantamos juntos.